Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre lo que son las características clínicas, diagnóstico y la estadificación de lo que es el cáncer gástrico. La mayoría de pacientes con cáncer gástrico van a ser pacientes sintomáticos y además de que estos pacientes van a encontrar ya van a presentar más bien una enfermedad avanzada al momento del diagnóstico de la misma. Dentro de la sintomatología, los síntomas más frecuentes son la pérdida de peso con el 62%, el dolor abdominal en el 52% de los casos, la náusea con el 34%, la disfagia con el 26%, seguido por la presencia de melenas, una saciedad temprana o un dolor tipo úlcera. En lo que respecta a la pérdida de peso, esta se puede deber a una insuficiente ingesta calórica por parte del paciente, la anorexia, la presencia de náuseas, dolor abdominal, disfagia o incluso una saciedad temprana. El dolor abdominal, cuando existe dolor abdominal, al inicio de la enfermedad este va a ser de una localización a nivel del epigastrio y va a ser un dolor tipo vago y leve. Sin embargo, a medida que va progresando la enfermedad, este dolor cambia y se vuelve un dolor grave y constante. En lo que respecta a eh, la disfagia va a ser un síntoma muy común, pues, principalmente en lo que es en los tumores de la porción proximal del estómago, sobre todo cuando se dan estos a nivel de la unión gastroesofágica. La presencia de náuseas puede darse debido a una presencia de una masa tumoral, un cáncer como la limpitis plástica, incapacidad de distensión, incluso una obstrucción de la salida gástrica. El sangrado intestinal puede ser de tipo oculto o de tipo manifiesto. El tipo oculto es muy común, es decir, es frecuente, mientras que el manifiesto, que puede ser melena o hematemesis, se observa en menos del 20% de los casos. Cuando el examen físico se puede llegar a detectar o se detecta lo que es una masa abdominal palpable, esto nos va a indicar lo que es una enfermedad avanzada de una larga evolución. Los pacientes con cáncer gástrico también pueden llegar a manifestar lo que son signos o síntomas de una enfermedad metastásica a distancia, en donde los sitios más comunes va a ser la afectación a nivel del hígado, las superficies peritoneales, ganglios linfáticos no regionales. Y los sitios menos comunes van a ser lo que es el ovario, el sistema nervioso central o incluso. Cuando se afectan los tejidos blandos, y existe una diseminación linfática, al examen físico se puede observar lo que es un ganglio linfático supraclavicular izquierdo, o también conocido como nódulo de Virchow, la presencia de un nódulo periumbilical, como podemos ver en la imagen superior derecha, o también conocido eh, como, como nódulo de Sister Mary Joseph, o también un nódulo axilar izquierdo, también llamado como nódulo irlandés. Cuando existe una diseminación peritoneal, la paciente puede presentar lo que es un ovario agrandado o también lo que se conoce como tumor de Krukenberg. Sobre todo, o una masa lo que es en el fondo del saco del examen retal, también conocido que es el estante de Blumer. En pacientes que presentan o que se observa la presencia de ascitis, se debe tener en cuenta ya que la ascitis va a ser un primer indicio de lo que es una carcinomatosis peritoneal. Cuando existe una masa hepática palpable, se debe pensar en una metástasis. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el cáncer de hígado es multifocal y difusa y se puede acompañar de lo que es una elevación de la fosfatasa alcalina cuando se está afectado este órgano. Cuando el examen físico se observa ictericia en el paciente o evidencias clínicas de lo que es una insuficiencia hepática, la principal sospecha, el principal indicio va a ser lo que es una metástasis avanzada de lesiones distales. Los pacientes también pueden presentar ciertas manifestaciones paraneoplásicas, las cuales son infrecuentes en este tipo de cáncer, como pueden ser manifestaciones dermatológicas como la queratosis seborreica difusa o la acantosis nígnica, como podemos ver en las imágenes. Cuando se presenta lo que es la queratosis seborreica difusa, también se conoce como lo que es el signo del Eser-Trelat.
y se van a caracterizar tanto con la keratosis seborreica difusa, la keratosis nigricans, por lo que son manchas aterciopeladas y de pigmentación oscura, sobre todo presentes en las zonas de pliegue, como podemos ver aquí a nivel de pliegue de la parte posterior del cuello, pliegue axilar, de igual forma aquí, como se puede ver. Pueden existir otras manifestaciones neoplásicas, como la presencia de una anemia hemolítica hepática, la presencia de una nefropatía membranosa, o una alteración de los estados de unos estados de hipercoagulabilidad. Cuando el paciente se encuentra en un estadio de un cáncer avanzado, también pueden llegar a desarrollar lo que son embolia pulmonar o incluso una poliarteritis nodosa, que esta sí puede ser tratada y curada quirúrgicamente. Lo que respecta en los hallazgos en las imágenes, se debe pedir una tomografía computarizada, sobre todo con contraste en pacientes en los que se sospecha de cáncer gástrico, pacientes que tienen tumor primario. Se puede también mediante la tomografía computarizada evaluar lo que es una citis de bajo volumen, comprobar si existen también metástasis peritoneales, metástasis hepáticas o una afectación en lo que son los ganglios distales. Podemos ver en la imagen de derecha, es una tomografía donde se puede ver un engrosamiento donde señalan las fechas de la parte proximal del estómago, más o menos a la altura de la unión gastroesofágica, lo que nos puede, lo que nos indica más o menos, mejor dicho, lo que nos indica cómo se observa un cáncer gástrico proximal mediante una tomografía. Bueno, de igual forma, la tomografía nos puede ayudar a diferenciar la presencia de un cáncer, como podemos ver aquí, este engrosamiento de la pared del estómago, que no va más de 8 milímetros, a la presencia de una masa. En esta tomografía, la flecha nos indica una presencia de una masa, de un tejido blando, que emerge desde lo que es la pared distal del estómago y se extiende hacia la parte de la luz. Entonces, eso también es una utilidad muy importante de lo que es la, la tomografía. Se puede realizar lo que son estudios de bario para identificar lo que son úlceras gástricas malignas, así como lesiones infiltrantes y también ciertos cánceres gástricos tempranos. Sin embargo, debido a una baja sensibilidad, una muy baja sensibilidad, que es aproximadamente del 14%, estos estudios de bario no son elegidos para el diagnóstico de los cánceres. También debido a esta baja sensibilidad, arrojan falsos positivos de aproximadamente un 50%. Como podemos ver en la imagen de la derecha, que es un estudio con bario, se puede ver un cáncer gástrico que está envolviendo lo que es el antro, más o menos a la altura de la unión gastroesofágica, donde muestran las flechas. Entonces vamos con el diagnóstico. El diagnóstico de cáncer gástrico se realiza, cuando se tienen pacientes que se sospecha de cáncer, que se realizan, que tienen pérdida de peso, dolor abdominal, antecedentes de úlcera gástrica, que en los hallazgos imagenológicos, ya sea endoscopía superior, una TC, abdominal, un estudio de varios, se observó alguna lesión maligna, o a un estudio, se debe realizar lo que es una biopsia digestiva alta, una endoscopía digestiva alta con biopsia, debido a que esta biopsia, mediante esta técnica de biopsias endoscópicas, nos puede ayudar a orientar con el diagnóstico mediante la realización del estudio histopatológico de la muestra obtenida. Entonces, al aspecto endoscópico, el cáncer gástrico se puede observar como es una masa fría y ulcerada, la cual va a tener una ausencia de pliegues nodulares y los bordes sobresalientes irregulares, como podemos ver aquí de arriba. Vemos una úlcera que no tiene pliegues nodulares que emergen hacia la base de la úlcera, ni tiene bordes irregulares. Hay casos en los que se realiza endoscopía y se puede observar una mucosa gástrica normal. Y esto puede deberse a la presencia de tumores de extensión submucosa, como la laminitis plástica, que va a ser un tumor de difícil diagnóstico con lo que es una endoscopia digestiva alta, debido a que este tumor va a afectar lo que es solo la capa submucosa y la muscular, más no la mucosa, haciendo que esta quede intacta y sin hallazgos. Como podemos ver, acá abajo tenemos vuelta a diferencia una lesión benigna, la cual tiene los pliegues nodulares que irradian hacia el centro de la base y los bordes regulares.
Entonces, la biopsia se debe realizar en toda úlcera gástrica sospechosa, incluso en las úlceras gástricas pequeñas, así sean de una apariencia benigna, debido a que se ha comprobado que estas representan un alto riesgo de cáncer. La muestra se debe realizar mediante el método de pinzamiento a través de las pinzas Jumbo y se debe tomar la muestra del borde de la úlcera. Cuando se toma solo una muestra de tejido, la sensibilidad para el diagnóstico de cáncer es del 70%, mientras que si se toman 7 muestras, esta sensibilidad aumenta al 98%. Se debe tener en cuenta que estas muestras se deben obtener tanto del borde de la úlcera como de la base de la misma. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la estadificación. La estadificación bueno, en pacientes con cáncer gástrico documentado se debe realizar una buena evaluación para realizar lo que es una correcta estadificación de su patología, con el objetivo de guiar la terapia para obtener el pronóstico más adecuado en el paciente. De igual forma, saber elegir el tratamiento correcto, el que sea menos invasivo para el paciente y también con el objetivo de maximizar la probabilidad del beneficio del tratamiento elegido por el médico. Van a existir dos escalas mediante las cuales se puede estadificar los tumores. La japonesa, la cual se va a basar en lo que es la ubicación anatómica refinada, en particular de lo que son los ganglios linfáticos, y la americana, que es la más usada. Entonces, la americana va a ser la criterios de estratificación de TNM, que es tumor, nódulos y metástasis. Y esta va a ser la 8ª edición publicada en el 2017 de lo que es el Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer, la AJCC, y la Unión para el Control, Internacional del Cáncer, que es la UICC. Podemos ver. En este nuevo criterio, bueno, en esta nueva clasificación, a diferencia del 2010, aquí se clasifican los grupos de estadios por pronósticos separados, ya sea un estadio clínico o incluso un estadio patológico. Ya. Esto debido principalmente a la terapia neoadyuvante que se está empleando en los pacientes con cáncer gástrico. Uno de los cambios más relevantes, por así decirlo, va a ser la aclaración sobre lo que es los límites entre un cáncer gástrico esofágico, un cáncer gástrico y un cáncer esofágico, siendo que los tumores que van a afectar a lo que es la unión gastroesofágica, pero con el epicentro del tumor va a ser a menos de 2 centímetros del estómago proximal, van a ser catalogados como cánceres esofágicos, mientras que si este epicentro va a más de 2 centímetros hacia el estómago proximal, van a ser catalogados como lo que son cánceres de estómago. También esta clasificación nos indica la presencia de lo que son los ganglios regionales del estómago que deben ser tomados en cuenta, ya que cuando existe afectación a otros grupos ganglionares intraabdominales, como pueden ser los pancreatoduodenales, retropancreáticos, etcétera, va a ser clasificado como el que es una metástasis a distancia. Ya. En lo que respecta a las explicaciones de tratamiento, en los pacientes que parecen tener una enfermedad locorregional, es decir, que no es una metástasis a distancia que va entre un estadio 1 a 3, estos son potencialmente curables tras la realización de pruebas operatorias y sobre todo en tumores primarios que los cuales atraviesan la submucosa o incluso si existe una sospecha de afectación ganglionar, se debe enfocar un estudio multidisciplinario para elegir el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Bueno, en los pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada, no resecable o en estadio 4 avanzado, se debe realizar lo que es una derivación hacia una terapia paliativa, ya que se ha visto que un tratamiento sistémico en estos pacientes mejora la calidad de vida y también brinda una supervivencia prolongada. Bueno, existen lo que es invasiones de estructuras vasculares como lo que es a la aorta, un encapsulamiento de la arteria esplénica o de la arteria hepática. Vamos a considerar que esto va a representar una enfermedad irresecable localmente avanzada, como es el caso igual de la limpitis plástica. Aquí podemos ver que los pacientes con limpitis plástica a nivel de la tomografía van a tener un engrosamiento de lo que es la pared del estómago, la cual normalmente no va más allá de 8 milímetros, pero aquí ya supera esta medida, como podemos ver.
En cuanto a la evaluación, el objetivo de la evaluación de la estratificación es estratificar inicialmente a los pacientes en dos grupos clínicos para guiar el manejo. Aquellos con enfermedad locorregional potencialmente resecable, los cuales están integrados dentro de los estadios 1 a 3, y aquellos con una enfermedad localmente avanzada, no resecable o metastásica, integrados dentro del grupo 4 de la enfermedad. Entonces, para esto, se ha publicado la octava edición por parte de la Unión de Control Internacional del Cáncer y el Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer, sobre el estadiaje TNM. Entonces, este sistema se utiliza como un censo a nivel mundial y permite precisar, según la nomenclatura, en la T, el estadio tumoral, eh, también la invasión a ganglios, como la N, y la presencia de metástasis a distancia con la letra M. Entonces, en base a esto se va a caracterizar a cada uno de los pacientes. Ya. Eh, la elección final para la modalidad de estadificación va a depender del escenario clínico y la experiencia local. Para ello, el documento nos sugiere las pautas de la Red Nacional Integral del Cáncer y la Sociedad Europea de Oncología Médica, los cuales nos resumen las recomendaciones en que el uso de las tomografías computarizadas de tórax, abdomen y pelvis se recomiendan en todos los pacientes con cáncer gástrico para evaluar la enfermedad metastásica. No se recomienda la tomografía computarizada para evaluar la profundidad del tumor, ni la presencia o ausencia de afectación de los ganglios linfáticos o la presencia de metástasis peritoneales, aunque estos pueden alertar al médico de que puede ser necesaria una evaluación adicional. Las lesiones intrahepáticas indeterminadas pueden evaluarse más a fondo mediante la utilización de resonancia magnética o ultrasonido. También se recomendaba la utilización de paracentesis si es que se detectaba ascitis, y este tiene que ser enviado a citología para un análisis químico. Los hallazgos intratorácicos sospechosos, las lesiones viscerales hepáticas, las masas o peritoneales o en los ganglios deben ser confirmados mediante biopsia. Para la mayoría de pacientes con cáncer gástrico que no tienen evidencia radiográfica de enfermedad metastásica, se recomienda la utilización de ultrasonido, evaluación con ultrasonido mediante endoscopía para evaluar el estadio T y N. En los pacientes con enfermedad en estadio clínico mayor a T2N0 y negativos a la radiografía para enfermedad metastásica, se necesita realizar una tomografía por emisión de positrones para detectar posibles metástasis a distancia. Y también se recomendaba la laparoscopía previa al tratamiento para detectar diseminación peritoneal oculta en los pacientes que aparentan tener más de una lesión en T1A, visualizados mediante ultrasonido endoscópico, o que no tengan confirmada la enfermedad en estadio 4 mediante histopatología. También nos recomendaba de que los marcadores tumorales séricos, tanto el antígeno carcinoembrionario y el CA125, tienen una utilidad limitada y no se los debe utilizar de forma rutinaria antes de una intervención, y a menos que este paciente esté recibiendo terapia neoadyuvante. Eh, También para ciertos pacientes como aquellos con un cáncer gástrico distal que obstruye o que sangra significativamente sin evidencia de metástasis en la tomografía computarizada, es razonable proceder directamente a la cirugía sin necesidad de utilizar más pruebas. Nos recomendaba también que la tomografía computarizada, como ya les comenté, se debe realizar en todos los pacientes en los que se sospecha o se confirme histológicamente un cáncer gástrico. No se recomendaba la utilización de imágenes en un corte transversal de tórax, de abdomen y de pelvis, y que generalmente esta tiene que ser con contraste. Puede ser generalmente oral o por vía intravenosa. Las ventajas de la tomografía computarizada nos mencionaba de que está ampliamente disponible, no es invasiva y también es muy adecuada para evaluar enfermedades metastásicas extensas, especialmente metástasis a nivel hepático o órganos anexos al hígado, también ascitis o diseminación ganglionar. En cuanto a las desventajas de la tomografía, está que no permite, bueno, las metástasis peritoneales y las metástasis homogéneas menores a 5 milímetros no van a ser detectables con tomografía computarizada. Entre un 20 a un 30% de los pacientes con una tomografía computarizada negativa
La enfermedad intraperitoneal se va a encontrar mediante la exploración con la paroscopía de estadificación o cualquier otra exploración abierta. Otra limitación de la tomografía es la incapacidad de evaluar con precisión la profundidad de invasión de tumores, sobre todo en tumores pequeños, y la presencia de afectación de los ganglios linfáticos. La tomografía computarizada evalúa con precisión el estadio T del tumor primario, solo en aproximadamente el 50 al 70% de los casos, y la sensibilidad para la detección de metástasis ganglionarias regionales es limitada para para ganglios afectados que miden menos de 0,8 centímetros. Otras pruebas adicionales que nos mencionaba está el ultrasonido endoscópico, el cual es un método no quirúrgico que es más confiable para evaluar la profundidad de la invasión de los cánceres gástricos primarios. Se recomienda para la evaluación previa al tratamiento de todos los pacientes con cáncer gástrico que no tienen evidencia radiográfica de enfermedad metastásica y tienen otra enfermedad potencialmente operable. Nos mencionaba que la sensibilidad y especificidad de la utilización de la ultrasonografía endoscópica es en cánceres, perdón, en cánceres de nivel T1 a T2 es del 85 al 90% de sensibilidad y especificidad. En tumores T1-2 de los T1-3 es del 86 al 90%. Y para la afectación metastásica de ganglios linfáticos, la sensibilidad y especificidad es del 83 y del 67%. Entonces, es bastante fiable la utilización de esta prueba. Otra de las pruebas está la tomografía por emisión de positrones con 18 fluorodesoxiglucosa. Esta se va a reservar para aquellos pacientes que tienen resultados falsos o falsos positivos o falsos negativos a imágenes de tomografía computarizada o en pacientes que tienen indicaciones clínicas de posible enfermedad metastásica y otras imágenes negativas. En la tomografía por emisión de positrones con este marcador es más sensible que la tomografía computarizada simple para la detección de metástasis a distancia. Sin embargo, la sensibilidad de esta prueba para los tumores, para la carcinomatosis peritoneal es solamente del 50%, y los tumores grandes con un diámetro de varios centímetros pueden ser falsos negativos si las células de estos tumores tienen una actividad metabólica o no son ávidas para captar este marcador, la 18-fluorodesoxiglucosa. Ya, la laparoscopía de estadificación es útil previo al tratamiento para detectar la diseminación peritoneal oculta en cualquier paciente que esté apto y que permanezca y que parezca tener más de una lesión una lesión T1A. También debe realizarse en cualquier paciente que esté siendo considerado para realizarse una terapia neoadyuvante. Sin embargo, debido a que la laparoscopía es más invasiva que la tomografía o que la ultrasonografía, eh, es bastante útil para utilizarse para examinar los ganglios linfáticos locales y también ofrece una ventana de oportunidad para realizar una citología peritoneal o lavados en pacientes que no tienen evidencia visible de diseminación peritoneal. En cuanto a la utilización de los marcadores serológicos, como ya les comenté, estos van a tener utilidad limitada y no deben usarse de rutina. Aquí podemos encontrar el antígeno carcino embrionario, el CA125, el CA199 o el CA724, los cuales pueden ser evaluados en pacientes con cáncer gástrico. Sin embargo, no deben ser analizados de forma rutinaria, a menos que el paciente esté realizándose una terapia neoadyuvante. En una minoría de pacientes se puede utilizar estos marcadores y como por ejemplo el antígeno carcino embrionario y el CA125, los cuales se pueden correlacionar con una respuesta a la terapia preoperatoria. En cuanto a la alfa-fetoproteína, algunos cánceres gástricos son productores de alfa-fetoproteína, por ejemplo el adenocarcinoma hepatoide del estómago. Independientemente de la morfología, los tumores secretores de antígeno carcino embrionario son muy agresivos y se asocian a un mal pronóstico. Otra de las pruebas está el pepsinógeno, en los cuales los aumentos del pepsinógeno 2 sérico o las disminuciones en la proporción del pepsinógeno 1 a pepsinógeno 2 se ha utilizado
en programas de detección de población para identificar pacientes de alto riesgo, pero no son suficientemente sensibles o específicos para establecer un diagnóstico en un paciente. La mayoría de los cánceres gástricos van a ser esporádicos. Sin embargo, a un 10% de los cánceres gástricos ocurre por herencia familiar o de causa o de etiología familiar. A nivel, en la carga mundial del cáncer gástrico, el 1 al 3% representan de la etiología familiar y comprende al menos 3 síndromes, el cual incluye el cáncer gástrico difuso y hereditario, el adenocarcinoma gástrico y la poliposis proximal del estómago y el cáncer gástrico intestinal familiar. Entonces, según las pautas de la International Gastric Cancer Linkage Consortium, nos recomienda las pruebas de ADN para mutaciones de la caderina 1 en pacientes con cáncer gástrico difuso que tienen las siguientes características, como son antecedentes familiares de los cánceres gástricos de cualquier edad, con al menos un cáncer gástrico difuso confirmado, cáncer gástrico difuso diagnosticado antes de los 40 años, independientemente de los antecedentes familiares, antecedentes familiares o personales de cáncer gástrico difuso y de cáncer de mama lobulillar, con al menos uno diagnosticado antes de los 50 años. También se pueden considerar las pruebas en pacientes que hayan tenido cáncer de mama lobulillar bilateral o antecedentes familiares de este mismo, tanto de primero o segundo grado, antecedentes personales o familiares del labio leporino paladar hendido en pacientes con cáncer gástrico difuso o también un individuo con células del anillo de sello in situ o diseminación de células de anillo de sello en una biopsia gástrica. También, como ya sabemos, la infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo importante para el cáncer gástrico. Los pacientes con cáncer gástrico deben someterse a pruebas de detección de infección por Helicobacter pylori y recibir tratamientos si es que llegan a determinarse positivos. La infección por Helicobacter pylori se asocia con el desarrollo de cánceres gástricos metacrónicos y su erradicación disminuye el riesgo de desarrollar cáncer gástrico después de la exploración o el tratamiento, el tratamiento endoscópico. Gracias.